Audiolibros Your presenta Los astronautas de Yahvé. La Iglesia no ha contado toda la verdad sobre el nacimiento de Jesús de Nazaret. Un libro de Juan José Benítez. Narración a cargo de Jorge. Una delicadísima misión. Pocos capítulos me han producido tanto miedo como el que ahora empiezo. Miedo a estar absolutamente equivocado. Miedo, sobre todo, a herir sensibilidades o empañar ideas. Si lo hago es, únicamente, y como expuse en el prólogo, porque me lo dicta el corazón. Porque, personalmente, estoy convencido de lo que aquí, penosamente, voy a intentar exponer. Y porque, en definitiva, considero que el concepto que podamos tener de Dios se ve con ello, eso creo, al menos, seriamente ennoblecido. Ojalá no cometa un nuevo error. Algo falló. Hasta para los exégetas y doctores más retrógrados de la Iglesia aparece con claridad que en este planeta, falló algo. La especie humana, se torció. O, quién sabe, quizá alguien ajeno a nuestro mundo se encargó de alterar el ritmo evolutivo, y la humanidad se desplegó en desorden, alterada por la muerte y las enfermedades, presa de la violencia, de la angustia y del egoísmo. Los planes primitivos de la suprema sabiduría quedaron convertidos en simple papel mojado. Fue preciso, quizá, reorganizarlo todo, trazar, como quien dice, un nuevo proyecto de hombre, otro modelo, pero ¿cómo no llevarlo a cabo sin estridencias? ¿Cómo lograrlo sin hacer sombra a la libertad humana, premisa principal en toda creación divina? Y el alto mando, y sigo utilizando aquellas palabras que fluyen espontáneamente en mi corazón, optó por enviar a alguien, un ser lo suficientemente importante y preparado como para causar el suficiente impacto, no solo en el momento histórico y concreto de su existencia en el mundo, sino durante siglos y siglos. Alguien que, sutil pero claramente, dejara trazado el único camino para enderezar el rumbo de los hombres de la tierra. Y quizá ese alto mando, tras no pocos estudios y consideraciones, fijó una fecha. Y las fuerzas intermedias, al servicio de Dios, rastrearon el planeta de norte a sur y de este a oeste, y elevaron su informe. Y todos coincidieron en un pueblo y en una zona del mundo. La operación debería centrarse en los hombres que integraban una raza todavía incipiente y que habitaban entre el Nilo y el Tigris, la llamada fértil creciente, y que, en aquellas fechas, hace ahora 4000 años, constituía el mayor centro cultural del globo. Ningún otro rincón del planeta, casi con seguridad, ofrecía a los exploradores del espacio un mayor índice de progreso y florecimiento. ¿Qué continente podía reunir en tan reducidos kilómetros cuadrados un cruce tan soberbio de culturas como las de Egipto, Babilonia, Nínive o Ur? ¿África, quizá? Era evidente que no. ¿Europa, bajo el dominio de tribus bárbaras? La Atlántida, suponiendo que hubiera existido, fue tragada por las aguas del Océano Atlántico unos 8000 años antes. ¿Qué quedaba entonces? Solo América. Pero todavía se necesitarían al menos otros 2000 años más para que florecieran en el nuevo continente culturas tan prometedoras como la maya, inca o tolteca. Australia, por su parte, era una zona tan descolgada y primitiva que ni siquiera fue tomada en consideración. En cuanto a Asia, excepción hecha de China, era igualmente un territorio medio vacío y asolado también por grupos tan belicosos como incultos. En honor a la verdad, tan solo el Próximo y Medio Oriente habían adquirido un nivel mínimo para acoger a tan alto enviado. Y con el beneplácito del alto mando fue iniciada la Operación Redención. Primer paso, reunir un pueblo. Siguiendo quizá un lento, metódico, pero riguroso plan, los mandos intermedios, en estrecha colaboración con los astronautas, fueron seleccionando y controlando a determinados individuos y familias, y dieron comienzo las apariciones y encuentros con los primeros y antediluvianos patriarcas. El objetivo número uno para el alto mando tenía que ser, a todas luces, la consecución o establecimiento de un pueblo o de una comunidad lo suficientemente estable, y lo más importante, un núcleo humano virgen, desprovisto de anteriores ideas religiosas y ajeno a los dioses que tiranizaban y desconcertaban las conciencias de egipcios, amorreos, babilonios, etc. Pero ¿dónde encontrar semejante mirlo blanco? Efectivamente, tal pueblo no existía. Todos, en mayor o menor grado, estaban contaminados o deformados. No hubo más remedio que crear esa nación. Y dice el Génesis 12,1 al 3, Yahvé dijo a Abraham: vete de tu tierra y de tu patria y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. De ti haré una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y sé tú una bendición. Este tipo de promesas y apariciones de Yahvé, como sabemos, se suceden en aquellos tiempos con cierta regularidad. Es evidente que los responsables de la materialización del plan, los astronautas, querían ir explicando a su pueblo, al pueblo de Dios, por qué los habían elegido. Tal y como avancé en las primeras líneas de este ensayo, en buena lógica,
y dentro de la variadísima escala de seres inteligentes que, estoy seguro, ha creado el profundo, el alto mando que tenía a su cargo la operación Redención debió elegido designar para los encuentros con los hombres de Israel a fuerzas o civilizaciones relativamente próximas a nuestra forma física. La elección de seres de formas físicas diferentes a la humana solo hubiera contribuido a la confusión. Si el alto mando pretendía inculcar en aquel nuevo pueblo la idea de un único Dios, era preciso hacerlo con extremada sencillez. Y aparecieron los ángeles. Curiosamente, en las casi 200 intervenciones de estos seres en el Antiguo y Nuevo Testamento, siempre son descritos como jóvenes de gran belleza y de ropajes o vestiduras blancos y brillantes. Sus formas, evidentemente, son humanas. Algunos, incluso, llegan a pasar inadvertidos entre la población. Otros, como consta en el Antiguo Testamento, acompañan a los patriarcas y comen con ellos, caso de Abraham, o les fuerzan a abandonar una ciudad, caso de Lot en Sodoma, después de dejar medio ciega a una muchedumbre que trataba de violarlos. Para estos dos astronautas que acudieron hasta la casa de Lot no creo que resultase excesivamente complicado deslumbrar momentáneamente a la masa de vecinos que quería sodomizarlos. Una civilización tan adelantada debía disponer de armas, rayos paralizantes, gases anestésicos, etc. para casos extremos. San Luis era como un ángel, y abundando en la posibilidad de que aquellos ángeles no fueran otra cosa que hombres del espacio, hombres de naturaleza física igual o parecida a la nuestra. Quiero relatar un hecho ocurrido no hace muchos meses y que me ha fortalecido en dicha idea. El caso, sucedido a unos 38 kilómetros de la ciudad argentina de San Luis, ha sido investigado con la minuciosidad y seriedad que caracterizan a mi entrañable amigo y hermano Fabio Serva. He aquí lo ocurrido. En las primeras horas del sábado, 4 de febrero de 1978, un grupo compuesto por 6 hombres llegó en automóvil al club de pesca de dicha ciudad, situado en el dique La Florida. Descendieron del coche Manuel Álvarez, de 32 años, Ramón, Pedro y Genaro Sosa, de 30, 32 y 34 años, respectivamente, Regino Perroni, de 26 y Eduardo Lucero, de 24 años, quienes, tras una frugal comida, prepararon sus elementos de pesca a fin de, una vez más, probar suerte en medio de las aguas del dique. Para ello dispusieron de una balsa. De acuerdo con sus relatos, a partir de las 2:30 de la madrugada comenzaron a registrarse ráfagas de viento que produjeron una fuerte corriente. Tan solo Manuel Álvarez, Pedro Sosa y Regino Perroni continuaron con sus cañas de pescar. El resto decidió dormir para estar en forma por la mañana. Pasó el tiempo y a las 5 una súbita e intensa luz, como si el sol se encontrara en el cenit, lo sorprendió a todos. Aquella luminosidad era tan fuerte que debieron cerrar los ojos y taparse la cara con las manos por algunos instantes. Al abrirlos encontraron frente a ellos un objeto volador, con la forma de un plato sopero invertido, del cual había descendido un extraño ser. Tenía una sonrisa enigmática y presentaba ambas manos extendidas hacia el grupo de atónitos pescadores. Sus palmas estaban vueltas hacia arriba y les miraba fijamente. Aquella situación se prolongó cerca de un minuto. En realidad, contaron los testigos, no podríamos precisar con exactitud el tiempo transcurrido. Los segundos nos parecieron siglos. Por último, el tripulante de la nave volvió a introducirse en ella para luego, en segundos, emprender el vuelo y desaparecer. Tenía un físico perfecto. Para Manuel Álvarez, auxiliar de tráfico de Aerolíneas Argentinas en el aeropuerto de San Luis, fue como una visión que nos hubiese atrapado. He aquí su relato. Alrededor de las 5 de la mañana todo se iluminó como si fuera un día de sol radiante. Cuando, tras la primera sorpresa, abrí los ojos vi una luz tremenda, algo así como varios reflectores de los que se usan en los estudios de televisión, pero mucho más potente. En un instante y a una velocidad desconcertante apareció un plato volador que frenó de golpe y se quedó suspendido a unos 3 metros del suelo y como a unos 25 de nuestra balsa. Entonces, de su parte inferior salió una escalerilla, igual a la que tienen los aviones Fokker, pero sin pasamanos. Por ahí descendió un ser muy raro. Parecía un ser humano. Sin embargo, su piel tenía un color y una textura muy fuertes, como la de una muñeca. Tenía unos 2 metros de altura y su físico era perfecto. Parecía un superhombre. Bajó de la nave con movimientos completamente normales y se detuvo frente a nosotros, a unos 15 metros de la balsa. Sonrió y mostró las palmas de sus manos, que tenían unos guantes tipo mitón. Lucía un traje plateado y escamado, más o menos como la piel de los peces. Usaba una escafandra, pero aquello no nos impidió ver su rostro, sereno,
rosado y de fuerte textura. A la pregunta de los investigadores de si aquel ser había intentado comunicarse con ellos, Álvarez respondió, creo que no. Al menos no escuchamos nada ni pudimos percibir mensaje alguno telepático, tal y como es sabido que ha llegado a ocurrir en otros casos. Nos miró sonriente, subió a la nave y en un momento desapareció sin dejar rastro ni sonido algunos. Nosotros estábamos tan confundidos y atemorizados que no podíamos ni hablar. Solo le faltaban un par de alas. No fue muy distinta la narración de Pedro Sosa, empleado de la gobernación local, quien, no obstante, agregó algunos elementos en los que, al parecer, no reparó su compañero. Tan solo le faltaban un par de alas, dijo, para que pareciera uno de esos ángeles que se ven en los frescos de las iglesias o en los grabados antiguos. La perfección de su cuerpo, el brillo de lo que parecía ser su vestimenta y la escafandra que rodeaba su cabeza como una aureola, así me lo recordaron. En cuanto al ovni, añadió, tenía la forma como un uno. Guantes tipo mitón, que dejan los dedos al descubierto. De esos objetos, nos recordó un plato sopero boca abajo. En la parte superior pude distinguir una especie de gran ventana de donde salían destellos verdes y rojizos. Por abajo lanzaba una intensa luz blanca, como un inmenso foco. En cuanto a su estructura, quizá alcanzase los 20 metros de diámetro. Su color era gris plomo. Me asusté y corrí. Yo, prácticamente, lo único que recuerdo es que me invadió mucho miedo, afirmó a su vez Regino Perroni, empleado del casino provincial, así que, cuando la luz me cegó, solo atiné a salir corriendo para despertar a mis compañeros. Por eso no vi a ese misterioso ser, aunque sí, y a la perfección, el ovni, especialmente cuando despegó. En mitad de aquella luz vimos a Pedro y a Manuel como paralizados frente a la nave. Al alejarse el objeto y quedar nuevamente en tinieblas, no supimos qué hacer ni qué decir durante casi 15 minutos. Estábamos como alelados. El amanecer, en comparación con la luz del ovni, semejaba una noche cerrada, sin luna ni estrellas. Un concepto llamado Yahvé. Si estos encuentros, asientos en todo el mundo, traen a la mente de los testigos las viejas ideas de los ángeles, como hemos comprobado en el caso de San Luis, ¿qué sentimientos y deducciones brotarían en los cerebros de hombres de hace 2000 y 3000 años ante situaciones parecidas? Todos los caminos parecen llevarnos a un mismo final. Nuestra civilización está despegando hacia las estrellas y ahora, solo ahora, es capaz de empezar a descubrir la auténtica naturaleza de aquellos ángeles bíblicos. Unos seres que, seguramente, vestían de forma parecida a como nos cuentan hoy los testigos de tripulantes, con uniformes o trajes adecuados a los cortos o largos desplazamientos en el interior de sus naves. Vestimentas que, a la luz de sus brillantes vehículos, debían resplandecer majestuosamente. Siento verdadera impaciencia por conocer el día en que un sacerdote sea catapultado fuera de la Tierra en un vehículo espacial. Creo que sentiremos todos una profunda emoción al ver fundidas dos ideas tan aparentemente dispares, Dios y tecnología, y el plan de la redención del género humano echó a andar. Pero aquella magna operación no podía fructificar si los patriarcas primero y el pueblo elegido después no recibían con claridad la idea de un Dios único, soberano y poderoso. Estaban calientes en todo el mundo las múltiples erupciones de dioses y divinidades que se reproducían como langostas y que, en definitiva, iban sangrando la auténtica verdad. Una verdad, también es cierto, que dudo mucho hubiera podido ser revelada a todos y cada uno de los pueblos existentes en la superficie de la Tierra. La plenitud de los tiempos, pienso, podía estar estrechamente relacionada con este momento histórico de la revelación por parte de las jerarquías celestes de ese único y gran Dios. Sin esa noción básica de la existencia de un solo creador, el pueblo escogido para la encarnación del enviado no habría sido útil. Eso debía figurar entre los primeros artículos del proyecto de redención humana. Y los astronautas fueron comunicando tan decisivo concepto a patriarcas y, por último, a los israelitas. Y debieron hacerlo sin prisas, suave pero firmemente, haciendo coincidir, lógicamente, las apariciones de sus naves, con todo su esplendor, con la transmisión de tal idea. Era de vital importancia que aquellas gentes, apenas intoxicadas por los cientos de dioses que llenaban los corazones de la fértil creciente, quedaran total y definitivamente impresionadas y convencidas por la gloria de Yahvé. Los astronautas, era lógico, jugaron con ventaja. Ninguno de los diosesillos de bronce, oro o piedra de Ur, Nínive o Egipto podía volar, irradiar luz, destruir un ejército o una ciudad o hacer brotar agua de las rocas del desierto. ¿Qué poder tiene hoy el cántico zumbón y el toque del tam-tam de un hechicero africano al lado de las sulfamidas o de una operación de cataratas? Y nació, poco a poco, el concepto y el término Yahvé. Y aquí debieron empezar los primeros graves contratiempos para el equipo. Ninguno de aquellos seres, eso está claro, era realmente Dios. Ellos mismos, en algunos encuentros cercanos con los testigos, se encargaron de dejarlo bien sentado. Solo somos servidores de Dios, repiten. Y así debía de ser en
en verdad. Yo no sé cómo es Dios, pero sé que siempre se vale de sus criaturas o de intermediarios para actuar. No imagino al gran creador metido en una nave espacial, descendiendo sobre la cumbre del monte Sinaí. Si una de las partes de la misión, insisto, era la de entroncar en aquel pueblo elemental la idea de un Dios único, parece del todo consecuente y justo que aprovecharan su poder y majestuosidad para sembrar tal propósito. Y aquellos seres, el gran equipo que formaba seguramente la misión, invocaron el nombre de Dios o de Yahvé siempre que lo consideraron oportuno. Era necesario que la joven comunidad asociara aquellos fenómenos luminosos, aquellos objetos brillantes y a sus tripulantes con algo sagrado y divino. Debió bastar una leve orientación por parte de los astronautas para que el pueblo elegido identificara todo aquello con el único y verdadero Creador. Y en algunos encuentros, incluso, la voz que parte de la nube o de la gloria de Yahvé establece con total claridad que dicha voz es la voz de Dios. Pero ¿qué otra cosa podían hacer? ¿Es que los ángeles o tripulantes de las naves espaciales podían sentarse a dialogar con los patriarcas, todos ellos pastores o agricultores, y exponerles el plan de una redención? No era el momento oportuno. La verdad no hubiera sido asimilada por aquellas gentes elementales. Ni siquiera hoy estamos en condición de hacerlo. Los astronautas tenían ante sí una tarea tan compleja y laboriosa, dada la abrumadoramente corta evolución mental de sus protegidos, que se veían obligados incluso a camuflar bajo la apariencia de mandato divino o de alianza algo tan elemental como la sanidad e higiene pública. ¿Cómo tratar de constituir una comunidad genéticamente aceptable si ni siquiera conocían las medidas básicas de salubridad? ¿O es que puede tener otro sentido que todo un Dios hable con aquel pueblo, Génesis 17,1 al 15, y establezca como alianza el corte del prepucio? Hoy sabemos que la circuncisión constituye una medida sanitaria de primer orden. Si aquel pueblo incipiente tenía que mejorar desde el punto de vista biológico, era obligado a empezar por esta y por otras medidas, tal y como se recogen en el Levítico. Revisemos, por curiosidad, el citado pasaje del Génesis, la alianza y la circuncisión. Cuando Abraham tenía 99 años, se le apareció Yahvé y le dijo: Yo soy el Sadai, anda en mi presencia y sé perfecto. Yo establezco mi alianza entre nosotros dos, y te multiplicaré sobremanera. Cayó Abraham, rostro en tierra, y Dios le habló así: Por mi parte, he aquí mi alianza contigo de una muchedumbre de pueblos. No te llamarás más Abraham, sino que tu nombre será Abraham, pues padre de muchedumbre de pueblos te he constituido. Te haré fecundo sobremanera, te convertiré en pueblos, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi alianza entre nosotros dos, y con tu descendencia después de ti, de generación en generación, una alianza eterna, de ser yo el Dios tuyo y el de tu posteridad. Yo te daré a ti y a tu posteridad la tierra en que andas como peregrino, todo el país de Canaán, en posesión perpetua, y yo seré el Dios de los tuyos. Dijo Dios a Abraham: Guarda, pues, mi alianza, tú y tu posteridad, de generación en generación. Esta es mi alianza que habéis de guardar entre yo y vosotros, también tu posteridad. Todos vuestros varones serán circuncidados. Os circuncidaréis la carne del prepucio, y eso será la señal de la alianza entre yo y vosotros. A los 8 días será circuncidado entre vosotros todo varón, de generación en generación, tanto el nacido en casa como el comprado con dinero a cualquier extraño que no sea de tu raza. Deben ser circuncidados el nacido en tu casa y el comprado con tu dinero, de modo que mi alianza esté en vuestra carne como alianza eterna. El incircunciso, el varón a quien no se le circuncide la carne de su prepucio, ese tal será borrado de entre los suyos por haber violado mi alianza. La preocupación de Yahvé, del equipo espacial, en definitiva, por el estado sanitario de aquel pueblo elegido, es palpable, y la verdad es que debían sobrarle las razones. Pero ¿cómo explicarle a gentes tan primitivas la necesidad del corte de la piel del prepucio para evitar así la transmisión de enfermedades que arruinarían el plan? Era mucho más inteligente, y no digamos práctico, que el pueblo asimilara dicha medida sanitaria como un rito o alianza. De esta forma casi infantil, el equipo se ahorraba el trabajo de recordar casi a diario la necesidad de la circuncisión. La circuncisión, un nuevo error interpretativo de la Iglesia. Es altamente significativo que ya desde los primeros encuentros entre los astronautas y los patriarcas, acabamos de verlo en el avistamiento de Abraham, el equipo se preocupe y anteponga la circuncisión a otros planes concretos. Y aunque solo sea a título de anécdota, conviene llamar la atención sobre esa autoidentificación de los astronautas Sadai, que nada tiene que ver con el nombre revelado años más tarde a Moisés. El porqué de este cambio de Sadai, Dios de la montaña o de la estepa, a Yahvé, es algo que, como tantos otros asuntos, ha quedado en el enigma. Cabe pensar que en un principio, las naves de los astronautas se vieron obligadas a permanecer largos periodos de tiempo en las montañas. Precisamente en aquellos tiempos iniciales, Abraham y su
familia habitaron también en la región montañosa de Harran. Allí debieron tener lugar los primeros contactos del equipo con la semilla del futuro pueblo elegido, con los patriarcas. Quizá por eso, estos conservaron el nombre de Sadai. Pero, con el paso de los siglos, y al establecer a los judíos en los desiertos del Sinaí, los astronautas variaron el epíteto de Dios de la montaña por Yahvé. Pero volvamos al tema de la circuncisión. ¿Qué interpretación da hoy la teología católica a tal alianza entre Yahvé y los judíos? En síntesis, los teólogos antiguos y también los actuales han salido del paso con declaraciones como las siguientes: la circuncisión es un rito, sin duda, tomado del ambiente al que se le da un nuevo sentido, el de la vinculación a la comunidad bendecida de Abraham. Y la razón de la elección de ese extraño rito se ha de buscar, sin duda, en la promesa de bendición a la descendencia, y por eso se santifica y consagra el órgano de la transmisión de la vida. Otros exégetas y estudiosos de la Biblia afirman que tal operación se convierte en señal que recordará a Dios, como en el caso del arco iris, su alianza y al hombre su pertenencia al pueblo elegido y las obligaciones consiguientes. San Pablo, por quien siento una gran curiosidad y admiración, llegó a decir de la circuncisión: es el sello de la justicia de la fe. Honradamente, ninguna de estas interpretaciones me convence. No creo que Dios, ya lo he manifestado, se sirviera de una alianza tan poco poética, a no ser, claro está, que persiguiera otros fines. ¿Por qué si no Yahvé o Sadai se extiende con tal lujo de detalles a la hora de comunicar a Abraham la alianza en cuestión? A los 8 días, la carne del prepucio, de generación en generación. Es cierto que el equipo habló de alianza, pero, como decía anteriormente, ¿cómo podían hacer comprender a Abraham los múltiples obstáculos de tipo genético, infeccioso, etc., que podrían caer sobre aquella futura nación si no se respetaban unas normas mínimas sanitarias? Analicemos, aunque solo sea superficialmente, algunos de los inconvenientes y consecuencias que se derivan hoy, y no digamos en aquellas épocas, de la fimosis. De acuerdo con las consultas evacuadas por mí a prestigiosos urólogos, la principal enfermedad que puede contraer un hombre afectado de fimosis es la balanitis. Esta dolencia supone una inflamación de la superficie mucosa del glande que, al estar acompañada frecuentemente de una hinchazón participada de la mucosa del prepucio, motiva el cuadro de balanopostitis. Este proceso inflamatorio con participación de ambas partes es mantenido por gérmenes comunes. Lógicamente, afirman los médicos, la fimosis favorecería severamente a este tipo de infección al no permitir las atenciones higiénicas normales. Provocaría, además, el estancamiento de secreciones irritantes y de los propios gérmenes. En la forma aguda de la enfermedad, el paciente sufre tumefacción del prepucio y glande, que agrava naturalmente la fimosis, si es que existía ya, apareciendo enrojecimiento, erosiones más o menos extensas de la mucosa, dolor agudo al tacto y eventuales trastornos de la micción. En las formas crónicas, estos síntomas aparecen atenuados y la evolución, generalmente, puede llevar a la esclerosis del prepucio. El paciente que ha sufrido balanitis crónica, y esto es de gran importancia, determina, estadísticamente, una mayor incidencia de cáncer de pene. Puede considerarse a esta enfermedad, y más aún la balanopostitis, como procesos que tienen una influencia positiva y directa en la aparición de cáncer en dicho órgano. Por supuesto, la balanopostitis, que implica la existencia de una inflamación balano-prepucial y, obviamente, la presencia de gérmenes, puede ser transmitida durante el acto sexual, con la consiguiente contaminación vaginal. Por tal motivo, los urólogos aconsejan la abstención sexual durante la evolución clínica del referido cuadro inflamatorio, suponiendo que esta circunstancia no hiciera ya más que difícil el coito. La circuncisión, y empezamos a ver ya las ventajas de la alianza de Yahvé con los judíos, por supuesto, evita en un alto porcentaje la aparición de balanopostitis agudas y, más aún, de las formas crónicas. Otra circunstancia de importancia, y que afecta al varón no circuncidado, es la de la eyaculación precoz. Al tener aquel el glande cubierto permanentemente, conserva una mayor sensibilidad que el hombre operado. En este, por el constante contacto de la ropa, se produce un cierto reforzamiento de las células epiteliales del prepucio, como respuesta al estímulo mecánico del roce. Y el circuncidado, de esta forma, pierde una discreta sensibilidad en el glande. Esta leve pérdida de sensibilidad permite al varón operado unos coitos de mayor duración, proporcionando, incluso, a la mujer una más intensa satisfacción sexual y, lo que es más importante, evita en cierto modo la eyaculación precoz. Tiene su gracia que los astronautas, incluso, velasen por estos detalles eróticos del pueblo israelita. Al interrogar a los especialistas en urología sobre la existencia de estadísticas, a nivel mundial, sobre estas enfermedades en hombres no circuncidados, me respondieron: la balanopostitis es mucho más
más frecuente en el varón no circuncidado. En este sentido, las estadísticas son tan numerosas como concluyentes. Resulta demostrativa la verificada en el Mount Sinai Hospital de Nueva York sobre pacientes de raza judía y que ha permitido observar un solo caso de cáncer de pene, dándose la circunstancia de que el paciente no estaba circuncidado. En general, las enfermedades venéreas contraídas por ascensión de los gérmenes a través de la uretra durante el coito encuentran sin duda una circunstancia favorecedora en varones con fimosis o no circuncidados, precisamente por la posibilidad de acantonamiento de gérmenes y la dificultad de poder llevar a cabo una higiene adecuada. Mi sorpresa fue considerable al escuchar la respuesta de los médicos a la pregunta concreta de cómo podría afectar la circuncisión de sus hombres a un pueblo entero, como fue el caso de los judíos hace ahora 3200 años. Desde el prisma genético, me explicaron, y de forma directa, el hecho de la circuncisión no ha demostrado una influencia sobre la descendencia. Sin embargo, la posibilidad de un aumento de las enfermedades venéreas, sobre todo las que se contraen y plantean el posible ascenso de los gérmenes por el canal genitourinario, puede llegar a provocar esterilidades en el hombre y en la mujer. En estas consideraciones, apuntaron los especialistas, no pretendemos hacer entrar a la sífilis, cuya existencia no está probada en aquella época, sino más bien a la gonocosia en primer lugar y quizá a la linfogranulomatosis venérea y al chancro blando de Ducrey. Una raza circuncidada, en consecuencia, mejoraría su índice de natalidad, puesto que descendería el de las enfermedades potencialmente esterilizantes, como son los casos ya mencionados. En resumen, las ventajas de la circuncisión son básicamente higiénicas, con probabilidades de incrementos en la natalidad y alargamiento del acto sexual. Los astronautas, como vemos, tenían razones sobradas para establecer la circuncisión como una práctica obligada entre los varones que debían formar el pueblo de Israel, un pueblo que podía verse zarandeado, como el resto de las comunidades humanas, por los azotes de las enfermedades venéreas, por las infecciones y, en definitiva, por la falta de higiene. Y puesto que tampoco era cuestión de saltarse el ritmo evolutivo de aquellas gentes, inyectando antibióticos o penicilinas espaciales, el equipo no tuvo más remedio que recurrir al símbolo del rito o de la ceremonia para alcanzar la verdadera meta, una raza sana. No estoy de acuerdo, por tanto, con esa otra corriente de la Iglesia que trata de explicar la alianza de la circuncisión como una iniciación, en base a que otros pueblos del mundo ya la practicaban antes, incluso, que el pueblo judío. Dudo mucho que los astronautas tuvieran el menor interés en iniciar a aquel pueblo en ritos más o menos mágicos o misteriosos, cuando, precisamente, lo que intentaban era inculcar en los israelitas la idea básica de un Dios único, omnipotente e implacable para con sus enemigos. El hecho cierto de que otros pueblos como el egipcio, etíope, fenicio, sirio, así como numerosos grupos étnicos de África, Polinesia, América, etc., practicaran de muy antiguo la circuncisión masculina y la extirpación del clítoris en la mujer, no está justificando, ni mucho menos, la decisión de Yahvé. Eso sería absurdo, si partimos de la base que estamos hablando de la divinidad o, de acuerdo con mi hipótesis, de intermediarios del gran Dios. Lo repito, las razones tenían que ser otras, razones puramente higiénico-sanitarias. Pero el programa de trabajo de los astronautas no iba a concluir, desde el punto de vista médico, con la implantación de la circuncisión. Si uno sigue leyendo la Biblia, especialmente el texto levítico, se dará cuenta del fabuloso manual de medicina preventiva que llegaron a dictar aquellos seres. Tuvieron que hacerlo todo. La verdad es que aquel grupo de hombres del espacio, portavoces siempre de la voluntad de Dios y del alto mando, tuvo que hacerlo prácticamente todo en el orden de la constitución social, económica, religiosa y hasta política de la comunidad elegida. Partiendo de cero e invocando siempre el nombre de Yahvé, explicaron a Moisés y a otros iniciados cómo hacer los censos, cómo construir sus campamentos en pleno desierto, cómo debían distribuirse las 12 tribus en dichas acampadas, cómo tratar a los leprosos e impuros, cómo seleccionar los alimentos puros de los impuros, cómo condimentarlos, cómo saber distinguir los animales aptos para el consumo de los que podían resultar peligrosos o nocivos. El Levítico, como digo, resulta revelador en este sentido. Jamás en toda la historia de nuestra humanidad, un Dios se había preocupado de confeccionar tan perfecto catálogo de las piezas aptas y no aptas para la despensa. La molestia, sin duda, no era gratuita o folclórica. Aquellas normas del equipo celeste obedecían a razones precisas y vitales, razones de salud ni más ni menos. Y sin ánimo de extenderme en el asunto de los alimentos puros e impuros, veamos un mero ejemplo. En el Levítico 11,1 al 30, los astronautas proporcionan las listas de estos alimentos. Entre los animales considerados impuros se citan, entre los de tierra, al cerdo, entre los malditos de mar, a todos aquellos que tengan patas. Si uno reflexiona sobre
sobre estos dos ejemplos se dará cuenta de la enorme carga sanitaria de los consejos del equipo. Por un lado, el cerdo, al no estar sujeto a un riguroso control veterinario, puede transmitir al hombre las peligrosas enfermedades conocidas como tenía y triquinosis. Por otro, los animales de mar y con patas, que no son otros que las sabrosas centollas y demás mariscos, fueron considerados impuros por los astronautas por una sencillísima razón, fácil de comprender en nuestros tiempos. Hace 3000 años, y en pleno desierto, el posible almacenamiento y posterior consumo de este tipo de ejemplares marinos implicaba el grave riesgo de descomposición, a causa sobre todo de las altas temperaturas, hasta 70 grados en verano. Una intoxicación por marisco en aquellos tiempos, y aún ahora si no se remedia a tiempo, hubiera sido catastrófica. ¿Y qué podían hacer? Una vez más, los astronautas, si era del todo imposible que proporcionaran cámaras frigoríficas o los correspondientes controles veterinarios al recién fundado pueblo judío, solo el truco de un mandato divino podía garantizar un cierto alivio en la incidencia de epidemias, infecciones intestinales, índices de mortalidad, etc. Fue poco tiempo después, una vez iniciado el éxodo, cuando los astronautas se vieron sometidos de verdad a los más arduos problemas.